Bienvenidos a este nuevo vivo que, bueno, ayer tuvo tantos inconvenientes. Hola Luciano, hola Daniela, bueno, bienvenidos. Esperemos un momento más que se una Raúl. Bueno, les agradezco el estar acá en este momento. Ahí se acaba de unir Raúl, lo voy a invitar a que se una. Hola Dani, ¿cómo estás? Espero que te guste este vivo. Ahí Raúl te envié la solicitud. Ahí estamos con Buenas Raúl. noches, Diego, buenas noches. Buenas noches, qué placer estar haciendo esta entrevista. Un gusto después de tantos intentos. No, vos sabés que yo te digo, estoy en otros grupos, en otros espacios también, y ha habido inconvenientes con el tema de Instagram. Ayer hubo varios Instagram vivos así, igual que lo que queríamos hacer nosotros, que lo tuvieron que suspender y reprogramar porque hubo muchos inconvenientes durante un par de horas. No se sabe si fue por la elección del nuevo Papa y que las redes explotaron. No, de verdad, que puede ser que un tránsito más alto haya pasado, entonces bueno, puede ser que algunas redes hayan explotado, y bueno, nos ocurrió en el momento no tan grato a nosotros, pero bueno, estamos hoy acá. Aquí estamos. Un gusto, un placer y muchas gracias Bueno, por compartir este momento con vos, Diego. bueno, yo quiero contar un poquito, voy a hacer una pequeña introducción para, yo más allá de ser bibliotecario de la Asociación Psicoanalítica Argentina y también de la Facultad Internacional LALAN, que es online, que está con su sede en Barcelona, que es especializada también en psicoanálisis y psicología, yo también estoy en un capítulo de Historia de la Salud Mental en la Argentina, de la Asociación Argentina de Salud Mental, que desde el año pasado, en este capítulo, es que yo tuve, el capítulo ya conocía a Raúl, conocía su obra, y yo lo conozco a Raúl, y que ahora vamos a empezar a conocer un poco más de su vida, pero bueno, él es un psicoanalista de mucha experiencia, de mucha trayectoria, y que viene trabajando mucho y publicando mucho, que es lo que nos trae acá con mis entrevistas, que son con psicoanalistas, autores de libros. Entonces, bueno, les quiero contar un poquito quién es Raúl. Primero, Raúl Eduardo Teiseidú, que lo tenemos acá de cuerpo presente. Él es psicólogo clínico hace 45 años, es doctor en psicología clínica, fue psicólogo de la Dirección de Salud Mental en la provincia de Córdoba, psicólogo del Servicio Penitenciario de Córdoba durante 15 años, docente en la Facultad de Psicología en diversas universidades en Ecuador y en Argentina, y tiene un prontuario de no menos de 10 libros publicados en este momento, que bueno, acá tengo algunos. Acá, por ejemplo, no tengo el primero, que es Psicoanálisis en Reclusión en el 2004, que tengo acá. Aún en el encierro, el 2006, un recorrido psicoanalítico en las prisiones, la Galería de las Ausencias, acá también, y Psicoanálisis y Derecho. Estos, digamos, es como la primera época de Raúl como autor, psicoanalista, y que, bueno,
quiero que después ahondemos un poquito en esta parte, pero bueno, vamos a seguir un poquito con la presentación de Raúl, porque yo a Raúl no lo conozco por sus libros de derecho y del servicio penitenciario y toda esta parte que me interesa mucho que hablemos, sino que yo lo conozco por esto terrible que yo tengo acá, que son 7 tomos increíbles, que son historias clínicas del asilo, se lo tengo que leer bien, asilo, colonia regional mixto de alienados, hospital, doctor Emilio Vidal Aval, de la localidad de Oliva. ¿Quién, digamos, yo también no conocía qué era el oliva específicamente y bueno, quiero que vos cuentes un poquito qué es el oliva primero. Acá, fíjense que historias clínicas y arranca en 1914, que va de 1914 a 1916. Pero primero quiero que cuentes un poquito qué es Oliva, qué es este hospital, que cuentes el origen, qué es. Y después vamos a hablar de los ¿Cómo no? libros. ¿Cómo no? Bueno, quizás a algunos viejos recuerden que oliva solía ser una denominación muy común en Argentina porque se había difundido en el país y en países vecinos oliva como un lugar de loquero, de encierro de la locura. Trascendió así en el país y en algunos países vecinos. Y tan es así que la localidad actual de Oliva eh, creció alrededor de la fundación del eh, Asilo Colonia Regional Mixto de Alienados en 1914. Cuando se abrió ese asilo, la localidad de Oliva era muy pequeña, era un poblado de algunos rancheríos y luego fue creciendo alrededor del asilo. Y el asilo fue el segundo asilo que creó Cabré del 1914 para alojar la locura que antes de esa fecha, antes de Open Door y después Oliva, en la Argentina la locura del país se internaba en Buenos Aires, sea en el actual Borda. La locura se concentraba en Buenos Aires, sigue estando la locura concentrada en Buenos Aires, pero bueno, seamos más federales, se dijo. Bueno, lo cierto es que eh, con las raíces unitarias del país, más allá de la Constitución, lo cierto es que en Buenos Aires se concentraba la locura de todas las provincias, tanto en el asilo de las Mercedes, actual Borda, como en el Hospital Nacional de Alenadas, el actual Moyano en Buenos Aires. Cuando se abre Oliva, y supongo que también debe haber pasado lo mismo con Open Door, cuando se abre Oliva se produce una serie de traslados de pacientes, no solamente de distintas provincias que estaban alojados en el asilo colonia, perdón, en el hospicio de las Mercedes, sino, y también en el Hospital Nacional de Alenadas, se trasladan pacientes de distintas provincias que estaban internadas allí, como también de pacientes extranjeros, y al punto tal que en los primeros años la fundación, la apertura del asilo se abre con pacientes traídos de Buenos Aires. Y los primeros años, unos 1.500, 1.600 pacientes fueron traídos de Buenos Aires, capital federal, a Oliva. Supongo que en Open Door debe haber pasado algo semejante. Y así, Y bueno, demos una idea a las personas que no lo saben, que por ejemplo el pueblo de Oliva, que se funda prácticamente a partir del asilo, ¿cuántas personas tendría? Entran más de 1.000 pacientes y el pueblo en sí mismo, ¿qué tendría? lo que hay que... 200 habitantes. Sí, 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 claro. Es más, eh, el, el- el- el predio que se eligió era porque quedaba muy cómodo el traslado de pacientes, por ejemplo, por el ferrocarril que acababa de
abrirse de Buenos Aires, Rosario, Rosario, Córdoba, pasa al frente, las vías férreas pasan al frente de lo que fue el asilo. Hoy se llama Hospital Doctor Emilio Vidal Laval en nombre de el primer director que tuvo el asilo, de 1914 hasta 1940, que allí renuncia Vidal Laval, que a su vez venía de Buenos Aires, porque en Córdoba no había formación psiquiátrica de la Universidad Nacional de Córdoba, y por lo tanto los Mirá, primeros psiquiatras que trabajaron ahí fueron traídos de Buenos Aires, entre ellos Vidal Laval. Y entonces, bueno, como pasaba la vía férrea del tren inglés en ese momento, bueno, allí se produce un movimiento inmobiliario en ese rancherío que se llamaba el, los el hormiguero, hormigueros, los hormigueros, los hormigueros. los hormigueros, y bueno, y apareció un tal Oliva que empezó a lotear y conformarse la ciudad, que actualmente tendrá unos 15.000 habitantes, que fue poblada por trabajadores del asilo, enfermeros, maestranza y algunos que otros profesionales, aunque los médicos y los psiquiatras particularmente vivían dentro del asilo, que digámosle a la gente que nos está escuchando hasta el día de hoy, fue fundado el asilo en un predio de 600 hectáreas y con villas, 35 villas, no había pabellones, no hay pabellones clásicos de los hospitales, sino que había villas diseñadas por Cabret en su conformación de un asilo de puertas abiertas, y son villas de estilos ingleses. Bueno, vos lo conociste, Diego, estilo inglés, estilo español, estilo francés, distintos estilos que eran traídos inclusive los planos desde Europa, y el material. Tenemos ahí los escalones de mármol de Carrara, en las escaleras, en las entradas, madera de Eslovenia, en los techos, en los pisos, como tejas francesas originariamente traídas de Marseille. Y bueno, después ese asilo se transforma en 1944 en colonia hospital, deja el sistema asilar para pasar al sistema hospitalario, y en 1981 pasa al ámbito de la provincia, porque esto era nacional, al ámbito de la provincia, y en 1973 se le denominó, en honor al primer director del asilo, Hospital Provincial Doctor Emilio Vidal Aval, que es el que como actualmente funciona. Les cuento al resto, Raúl junto con el capítulo de Historia de la Salud Mental en la Argentina, este año organizamos el 14 de marzo una de las primeras jornadas nacionales de salud mental en Oliva. Yo tuve el honor de viajar, de conocer el asilo. Realmente es un lugar hermoso, es impresionante como Raúl lo describe, las villas, y pensar que eso tiene 110 años o 115, no sé Sí, claro, cuánto, claro. porque se inaugura en 1914, pero bueno, la construcción habrá sido previo y realmente son edificios imponentes, el lugar, y pensar, digamos, la cabeza que tenía el ministro de Salud de la Nación, que era Cabrel, digamos, de tener esa visión como para, bueno, descomprimir todo el problema que estaba pasando en Buenos Aires, del hacinamiento en estos dos hospitales que tanto conocemos hoy, como el Borda y el Moyano, que en ese momento se llamaban el Hospicio de las Mercedes y el Hospital Nacional de Alenadas. Entonces, bueno, el hacer eso, yo tuve la gracia, gracias a Raúl también, de la invitación, de poder conocerlo, y bueno, vamos a meternos ahora un poquito ya sabiendo que es Oliva, pero bueno, vamos a una parte que tiene que ver con conocerte a vos un poco, y después vamos a ir hablando de los libros,
Eh, y yo lo que te quisiera preguntar primero, Antes de la pregunta, Diego, quiero hacer sí, una acotación. dale. Porque no había Ministerio de Salud. Cabret Ah, era director, ciertamente, de la salud mental en Argentina, eh, pero la salud, y particularmente de la salud mental, dependía del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. es verdad también, es Recién va a haber verdad, un sí, 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 Ministerio sí, de sí. Salud en 1949. Eh, y esto es interesante Con pensar Ramón con Carrillo. Ramón Carrillo. Lo que sí es interesante pensar es que como desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, se había planteado que gobernar es poblar y por lo tanto se incentivó la llegada de inmigrantes a la Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, sin duda con una mirada anticipatoria de los problemas psiquiátricos que podían llegar a suscitarse con la llegada de tantos extranjeros, Sí, planificó el Open Door como el Oliva, etcétera, etcétera, al punto tal que, bueno, Oliva se abre en julio de 1914, es decir, justo cuando comienza la Primera Guerra Mundial. sí, Y tan es sí. así que fue planificado en función del efecto que iba a producir la inmigración, que desde el año 14 al año aproximadamente 2025, el 60 al 50% de la población internada en Oliva era extranjera. Era extranjera, Mirá. inmigrante. Nosotros hemos encontrado, leyendo hasta ahora 23.000 No, historias no nos tristes. adelantemos, no nos Bueno, adelantemos, perdón, vamos por perdón, parte, perdón. vamos por Sí, parte. Vos, yo te bien. tengo que llevar, yo sé que te tengo que, toda la gente no lo conoce, pero Raúl es larguero, vamos, pero vamos a llevarlo, pues se engancha y ya Como lo van a conocer se todo. dice en Pero bueno, Argentina adentro, hay que tener tiradas las riendas. hasta, bueno, bueno, vamos a ver, vamos por primero, como vos, como analista, como escritor. A mí me interesa la parte que siempre, todo, que lo he encontrado en todos los analistas y más los que son escritores, son todos lectores. Contame ahora algún libro de tu niñez o de tu juventud que recuerdes y que te haya gustado, que te haya marcado, que lo hayas releído, que vos digas, tengo una lectura de mi infancia o de mi niñez o de mi adolescencia que me gusta. ¿Qué me contás? Lo primero que me viene, Diego, es un libro que me Sí, regaló una tía cuando sí, habré, no sé, cumplido, pero un regalo de cumpleaños, 6 años tal vez, y que creo que me marcó en este oficio de analista de me alguna manera, encanta, más todavía. porque además porque lo leí, lo releí mucho, a pesar de que no lo leo hace mucho tiempo, pero lo conservo todavía en mi biblioteca, que fueron los viajes de Gulliver. Ay, mirá. Sí, en mi casa mi madre era muy lectora, ciertamente tenía acceso a muchos libros y a mucha lectura, pero la pregunta tuya, ¿qué lectura me pudo haber impactado en este oficio de ejercer el análisis y por otra parte de luego aventurarme a la escritura? Los viajes de Gulliver. Sí, porque me impactó, digo ahora en términos resignificando esa lectura a los años, me impactó cómo pueden haber otros diferentes, ya sean los enanitos, ya sean los grandotes, los gigantes, Sí, otras tierras, otros humanos, otras mirá vos. diferencias, diferentes, el otro. Y además los viajes, ¿no? Claro. Yo te pregunto, bueno, la gente no sabe, pero bueno, en la época del proceso vos estuviste en el Sí, exilio. 10 años estuviste, sí, ¿no? En el exilio. sí. Eh,
Mirá cómo mencionaste esto de los viajes y de Gulliver y a mí me hace match con eso. ¿Lo pensaste alguna vez? No, lo estoy pensando ahora. No, nunca pensé que mis viajes, que han sido muchos, Por hayan eso. estado como signados por Gulliver. Eh, Siempre lo pensé en función de las circunstancias que me llevaron a viajar, pero también es cierto que esos viajes fueron producto de toda una historia personal y familiar, claro está, pero nunca lo había asociado con la lectura de Gulliver. Ahora que sale por la pregunta tuya, sí, claro. Sí, conocer otras personas, otra manera de vivir, otras tierras, lo diferente, el otro. Mirá, vos fíjate cómo vos me hablás de lo diferente del otro y nos volvemos a Argentina y volvemos a justamente esto de la escucha y del diferente del otro y caemos en dos aspectos puntuales que tienen que ver con los encierros. Vos estuviste 15 años justamente escuchando en el servicio de la penitenciaría a ese otro también, a este otro diferente, fue otro viaje. Otro viaje. Otro. Contame cómo llegas al servicio, cómo entras ahí y más allá de cómo llegás, cómo permaneces ahí. Porque digamos, uno pasa por un montón de lados, pero hay que permanecer en ese ámbito y ¿qué es lo que te llamaba? ¿Cuál era el alivio? ¿Cuál era la pulsión ahí? De qué era lo que te llevó? Y que bueno, después también yo he escuchado, leí los libros y me encantan cómo escribís. Pero bueno, Gracias. contame vos. Bueno, no llegué porque hubiera deseado ese lugar. Para una persona que vivió el exilio como yo, 10 años, sí, me fui en el 76 y volví en el 86. Eh, no fue una elección trabajar en el servicio penitenciario. Fue Mira, las circunstancias obvias. Yo cuando llegué al país entré a trabajar a salud mental en la provincia de Córdoba, con las adicciones, etcétera, etcétera. Distintas circunstancias institucionales hicieron que me tuviera que ir a trabajar al ámbito carcelario, movido por circunstancias muy concretas. Estábamos hablando de un momento de la hiperinflación alfonsinista. Yo tenía un hijo en camino que venía al mundo y por lo tanto tenía que buscar alguna forma de sustento económico y salió esa oportunidad, pero con muchísimo temor, porque estamos hablando de un espacio represivo, de un espacio de encierro, militarizado, si bien no por el y, ejército. muy, y hacía muy poco que estábamos en democracia, porque si uno se pone a pensar, la democracia había vuelto hacía 4 o 5 años, nada. Totalmente, y eso estaba presente en la forma de la administración del servicio penitenciario. Pero bueno, eh, con todos esos temores o esas eh, eh, tensiones que me producía, yo desconocía absolutamente la clínica de las impulsividades, no, nunca había sido mi ámbito de trabajo. Yo venía oficiando de analista de hacía mucho tiempo, desde que me gradué, porque yo no me gradué en Córdoba. Después saqué el título de licenciado en psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, pero me tuve que ir sin haberme graduado. Pero desde que me gradué en el 79 como psicólogo clínico, empecé a trabajar en el Ecuador, en consultorio. Mi experiencia era la clínica del consultorio. Por lo tanto, uh, oficié al más estilo lacaniano, un silencio total dentro de las cárceles, escuchar porque primero porque no sabía trabajar en las impulsividades
segundo por el temor que producía ese espacio. Pero no fue en vano esa escucha, pero lo que sí ocurrió, esas cosas mágicas, podríamos decir, a los 2 años aproximadamente de estar trabajando ahí, un preso que limpiaba las oficinas del área de psicología, un día lunes, me preguntó si yo había ido a escuchar a María Kodama, que había venido a Córdoba en el marco de una feria del libro, a hablar obviamente de la obra de Borges. Un preso. Claro. Ni mis colegas a la mañana cuando nos encontramos, como todas las oficinas públicas, a tomar mate y comer algo, había salido el tema de Kodama, lo que cada cual podría haber ido a la Feria del Libro en Córdoba a escuchar. Sin embargo, el preso me pidió disculpas, dice, disculpe doctor, pero usted fue ayer a escuchar a María Kodama. Le dije que sí. Entonces me dijo, cuénteme brevemente qué dijo. Brevemente le conté. Y entonces, en un momento dado me dice, ¿usted tiene algo de Borges que me preste para leer? Dice, porque yo siempre he querido leer a Borges, pero siempre le he temido. ¿Qué frase, Diego? Yo dije, No, ¿cómo tremendo. este hombre le puede temer más a un ciego adentro de una biblioteca de 4 paredes llena de libros más que a un patrullero? Entonces sí, le presté, me acuerdo, Los Conjurados. Y a los días me dijo, mire, doctor, disculpe, pero mis compañeros me vieron leyendo esto en el pabellón y me lo pidieron para leerlo. ¿No le molesta si yo lo doy a circulación? Le dije, no me molesta, siempre y cuando el que lo lee me acerca qué le suscitó la lectura de Borges. Entonces a los días, Ay, sí, a los días vino y me dice, mire, mis compañeros no se animan a escribir o quieren una reunión con usted. Entonces, no fue fácil porque el área de psicología no me autorizaba a abrir lo que llamé muy pomposamente un taller literario. No me animaría a abrir un taller literario, ni mucho menos. Pero bueno, gracias al profesor de educación física de la cárcel, que lo sacó como área de educación, porque en psicología me lo negaban eso, empezamos mirá. a leer Borges dentro de la cárcel y eso fue muy interesante porque, los efectos de la literatura en la subjetividad y en la singularidad, y se abrió un taller de lectura que después continuamos por algún tiempo más y eso obviamente me ayudó a descomprimirme de la tensión que tenía frente a la institución penitenciaria. Mirá vos. Porque encontré, ¿Y vos sentís que en eso fue, que digamos, Borges fue como algo que estuvo en el medio, como un pasaje, digamos, como algo que podían compartir y llevarse, sí, claro, que los claro, unía? claro, sí. Ahí yo hice una recopilación de las cosas que se escribieron, que escribieron los presos, un grupo al principio unos 15, 20 presos y después al año siguiente me pidieron reeditar esto, pero yo le dije, yo ya estoy muy satisfecho intelectualmente de haber leído Borges con ustedes, no tengo qué lectura ofrecer. Entonces me dijeron lo que salga, lo que salga. Entonces, bueno, ya se amplió y sí, yo llevé, me acuerdo las crónicas del Ángel Gris de Dolina, siempre tenía la pretensión de hacer algo del recorrido de Flores, pero dentro de los espacios carcelarios. Eh, la colonia penitenciaria de Kafka, pero también ellos llevaban otras lecturas y se suscitaron debates muy interesantes, escritos muy interesantes. Lo de Borges lo recopilé bajo el título de Borges en otro encierro, en otro laberinto, Mirá. Sí. ¿Ves? Yo sé que tenés un prontuario con libros, ese yo no lo tenía. No,
no está como libro. Lo tengo ahí por ahí en la biblioteca como lleno de papeles. Sí. Bueno, eso tendría que ver la luz como libro, me parecería interesante, ¿eh? En algún momento. Capaz, tal vez, en algún momento sí. No, no, y la verdad que yo que leí, por ejemplo, esto de las galerías, las ausencias, aún en el encierro, la verdad que cuando vos contás, bueno, obviamente el escritor sos vos y yo también leí historias clínicas, que después ahora vamos a hablar, pero eso es como que lo que vos tomás y cómo lo narrás es lo que a mí me gusta de la escritura, cómo se va, cómo el otro hace sentir al otro lo que siente. Planteás, porque además me encanta, pues son historias que te pasaron a vos, que fueron pasando en distintos en el ámbito carcelario, que bueno, están como si fuera disfrazadas clínicamente, por decirlo de alguna manera, pero digamos, es ese tacto del humano que tienen los libros que vos tenés, Raúl, que también, y que se dan en estos ámbitos, que se fueron dando en estos ámbitos. Así que bueno, vos empezaste a los primeros años como con esta distancia, por decirlo de alguna manera, o con esto que vos estabas entrando, y después, bueno, entró Borges, y después entraron otras lecturas, ¿sí? Digamos, y como que cambió el ámbito. Sí, ¿Vos totalmente. sentiste que, vos sentiste que cambió tu clínica ahí también? Sí, claro. Sí, claro, claro. Pero te quiero decir que eh, yo estos libros los escribí años después de haber trabajado ahí con la distancia Ah, suficiente. Me alegra, me agrada, te agradezco que las palabras que dijiste de mi escritura y de lo que te puedo transmitir en mis libros, porque siempre tuve presente también, citándolo a Borges, alguna vez Borges dijo que lo más difícil para él al escribir, narrar algo, era saber si eso que le había impactado, que le había conmovido, le podía conmover a otro. lo Entonces, transmitís. eh, Yo puedo dar fe que vos lo bueno, transmitís. Lo pero transmitís. eso muchas veces, bueno, me sucedió, me sucede al contar historias de vida, tanto, bueno, de las historias clínicas como de la cárcel, en esa galería de ausencias, eh, porque la pregunta era, ¿impactará esto? Bueno, eh, digo, Galería de Ausencia lo escribí mucho tiempo después de haberme ido del trabajo en el servicio penitenciario. Los otros son trabajos más bien técnicos, más técnicos o académicos, movidos por circunstancias muy puntuales. Psicoanálisis en reclusión, ni yo lo tengo, fue una tirada muy pequeña, eh, pero fue movido por un amigo francés que vino a visitarme, qué sé yo, lo leyó y él se dedicó a, a publicarlo y a mí me quedaron un pocos textos, él se llevó a Francia el resto, no sé qué habrá pasado con eso, poco importa. Y lo cierto es que a mí ya no me queda, pero fue muy técnico porque era presentación de algunos casos clínicos, en fin, más que literario. Después vino psicoanálisis y derecho o aún en el encierro, que también Sí. respondían a circunstancias de debate criminológico, de debates clínicos, en fin, de debates jurídicos en Córdoba. Y bueno, una vez que yo me fui del ámbito penitenciario y por lo tanto pude tomar distancia, empecé a darle alguna forma literaria a algunas historias de vida que había escuchado allí, con el ánimo de, de historizar, de humanizar el crimen, el delito, en fin, y no quedar simplemente en una categoría jurídica o criminológica. Pero había algo más en tu Eh, pregunta. sí, no, no, lo que me quedo con algo que vamos a retomar un poquito más adelante, que tiene que ver justamente con esto
de la categoría criminológica y lo que era, que ahí nos vamos con historias clínicas, cómo estaba la psiquiatría o la locura asociado también a la criminología a principios del siglo XX, que estaba muy unido a todo eso, como incluso la revista Archivos de Psiquiatría y Criminología de José Ingenieros era la revista más importante de psiquiatría a nivel argentino y latinoamericano de la especialidad. Y el título es ese, que aparece en 1902. Bueno, eso lo vamos a retomar porque me parece que el match lo volviste a hacer vos acá con esto. Pero yo quiero Párate un preguntarte poquito, Diego. otra. Antes de tu Sí, pregunta, discúlpame, sí, había quedado pendiente sí, si esa experiencia, leyendo Borges y demás, cambió mi tu posición, clínica. mi posición en la clínica dentro de un espacio penitenciario. Sí, No, yo no diría que cambió, me dio la oportunidad de una posición clínica que es distinto. No es que cambió mi clínica, cambió mi posición, me dio la oportunidad, porque la clínica analítica es un oído abierto por el deseo de saber, un oído. Y claro, no es lo mismo disponer, ofrecer un oído en un consultorio particular, tampoco en un hospital psiquiátrico o lo que sea, que en una cárcel. Pero la posición totalmente. cambia, fundamentalmente porque Freud escribió un artículo en 1909 que se llama Psicoterapia, Tratamiento por el Espíritu, ¿ya? Que es un bellísimo artículo que Don Levi-Strauss, en El hechicero y su magia, o también la eficacia de lo simbólico, con la honestidad que le caracterizaba a Levi-Strauss, dice, bueno, cuando yo escribí esto, no había leído Freud y Freud se anticipó, porque usan casi palabras textuales iguales, Freud y Levi-Strauss. Freud Mirá, decía que, ¿cuáles son los requisitos para la clínica, el tratamiento por el espíritu, como decía él? La fama o el prestigio del curador, diría Levi-Strauss, o del terapeuta, diría Freud, la fama, el prestigio, la expectación confiada del paciente y la seguridad en la técnica que se maneja. Tres requisitos que dice Freud y lo dice Levi-Strauss hablando del hechicero y su magia, etcétera, mirá, etcétera. Ahora, en una cárcel, fama no es venir de Harvard o de la Sorbonne. no. Famoso es el que está preso, porque ha salido en la televisión, porque ha salido en la prensa. ¿Cómo hace fama? ¿No? En la expectación confiada, la expectación confiada en un psicólogo, en una institución carcelaria, es a ver si pongo cara de bueno, me hace un informe que me favorezca en la Cámara que me condenó y lograr algún beneficio. El Tal manejo, cual. la seguridad del manejo de la técnica, que lo diría, tercer requisito, diría Don Freud o Levi-Strauss. Si estoy hablando con personas que tienen una seguridad en el manejo de la técnica, ya sea por lo que cometieron el delito, como que también para sobrevivir adentro de una cárcel. No hay lugar a la duda. Entonces, para mí, eso fue un desafío. Aunque más no sea, si no podías tener la fama de venir de la Sorbonne o ser doctor en psicología, que poco importaba, tal vez en el consultorio particular sí, pero en una cárcel. Entonces, la fama que empezó a girar de mí, que yo era un loco. Entonces, bueno, si tengo que ser loco, había un montón de respuestas que es muy interesante porque mi desafío es el trabajo analítico, diría Lacan, es un proceso de paranoia controlada. Bien, pero eso implica que el analista promueve que el paciente piense, para que elabore, para que trabaje. Sí, 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 Y sí. cómo hacer pensar a una persona que
que está en la cárcel que ha hecho pensar a medio mundo. Piensa la víctima, obviamente. Piensan los jueces, piensan los abogados, piensan los fiscales, piensa la academia y no se ponen de acuerdo porque hay criminología crítica, criminología clásica, etcétera, etcétera. Piensa la prensa, piensa la sociedad toda y el tipo está ahí adentro tomando mate. ¿Cómo hacer? Claro. ¿Cómo Él hacer? no piensa. Y claro, lo más seguro es que procure que vos te quedes pensando porque yo soy terrible, porque yo soy muy malo, porque he hecho cosas atroces, buscan la angustia. Para mí era todo un desafío hacer pensar a alguien que se había dedicado a hacer pensar a otros. Más o menos la posición de Sherazade en Las Mil y Una Noches. ¿Cómo hacer Sí. para que ese tirano que mataba todas las mañanas a alguien se quedara pensando? Dure una noche más. Exacto, y eso que Sherazade tenía una espada sobre la cabeza. Yo no lo tenía, Sí, pero sí. bueno, eso es todo un desafío. ¿Cómo hacer pensar al otro, producir la expectación confiada y no dudar de la técnica frente a personas que no eran de dudar, porque dentro de una cárcel que duda puede morir. Totalmente. Bueno, No, no, entonces, mira, creo que, a ver, me da justo el pie para la pregunta que te iba a hacer, porque mi pregunta tenía que ver, a ver, vos sos psicólogo, pero sos psicoanalista. A ver, y primero lo que te quiero preguntar es, ¿cómo conoces vos el psicoanálisis? Y después, ¿por qué? A ver, sos psicólogo psicoanalista. Porque, a ver, acá fuiste un psicoanalista en la cárcel. Con todo esto fuiste un psicoanalista en la cárcel. Pero contame primero cómo llegas vos al psicoanálisis. ¿Cómo conoces el psicoanálisis vos? primero debo hacerte una rectificación. Desde Heráclito sabemos que el ser es un imposible, es una ilusión. Nos decimos, bueno, yo soy Raúl Teisedú, sí, yo soy número de documento tanto. Es una ilusión. Más bien, Lacan sería mucho más preciso diciendo no hay un ser del psicoanalista. No hay un ser. Bueno, pero sí un oficial. ¿Cómo llegué al Bueno. oficio de analista? No, primero, ¿cómo lo Ah, conociste? Hiciste análisis de chico? ¿Cómo conociste el psicoanálisis primero? ¿La primera vez? ¿O leíste un libro, leíste Freud? ¿Cómo conociste el psicoanálisis? al psicoanálisis lo conocí en la secundaria gracias a una profesora múltiple, una profesora de esas que dan geografía, historia, literatura, en fin. Yo crecí en un pueblo de la provincia de Córdoba, pequeño, 20.000, 30.000 habitantes. Y por lo tanto, ¿Podemos sí, nombrarlo? Villa Dolores es el límite con la provincia de San Luis. Pasando, Ah, hermoso Villa Dolores. Es eh, hermoso. Yo pasé por ahí. claro, sí. También eso marcó de algún modo el oficio de analista, porque a Villa Dolores y toda esa zona se la conoce detrás de la sierra, está detrás de una sierra. Es decir, podríamos decirlo, los de dolorenses podríamos decir lo mismo de los cordobeses, pero estábamos Sí. fuera El camino de la costa, que le el llaman. camino de la costa. Sí, Yo hice el camino de la costa y llegué, hermoso sí, es. sí, Toda esa zona es sí, hermosa. sí. Entonces, en esas localidades, a diferencia de ciudades grandes como Buenos Aires, Córdoba, qué sé yo, eh, eh, había profesoras de humanidades que por ahí faltaba de alguien que diera geografía o historia. Bueno, a Rosa se llamaba, le debo a esa profesora que me haya hablado, calculo por cuarto, quinto año del secundario, haya hablado de psicoanálisis. No sé, daba psicología, supongo. Eh, y habló de psicoanálisis y lo que poco que dijo y lo poco que habrá podido transmitir, porque ya te digo, no era profesora de psicología especialmente, me tocó. Y después la vuelta de la vida hizo que algo golpeara en mi cabeza para decidirme, porque yo no me vine a estudiar a Córdoba psicología. ¿Qué Yo te me, viniste a estudiar? yo me vine, bueno, ahí vine un poco, me vine a estudiar ingeniería. Hice un año de ingeniería, pero en el interín, a ver, ¿cómo llego al oficio de analista? ¿Cómo me sonó? El psicoanálisis me sonó por primera vez ahí y después en el año
72 ya me suena con un poquito más de presencia, ya en Córdoba estudiando, porque mientras estudiaba ingeniería me disparaba por amistades, etcétera, etcétera, a la Facultad de Filosofía y Humanidades, que se llamaba así, y entonces escuchaba clases de historia y, eh, y filosofía, y escucho una clase de Braunstein, Néstor Braunstein, gran Sí, psicoanalista, sí, ¿eh? sí, 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 muy Sí, claro, conocido. Néstor Brownstein y su esposa Frida Sal, me impactó enormemente esas clases que era los comienzos del psicoanálisis lacaniano en Córdoba con Néstor Brownstein difundiéndolo y me impactó mucho y entonces ahí dejé ingeniería, pero dudaba también si iba a estudiar filosofía y, y, o psicología por el psicoanálisis particularmente. Sí, ahí nunca pensé otro oficio de la psicología que no fuera el psicoanalítico. Eso seguro. Mira, Aunque no estaba lejos una profesora de antropología que tuve que me incentivó desde la cátedra. Bueno, ella después me pidió sumarme como ayudante alumno, la lectura de Levi Strauss, y entonces ella siempre decía, tenés que ser antropólogo. Y bueno, no es muy distinto el oficio del analista en la medida que el antropólogo escucha tanto como el analista a un otro, a un diferente. Eh, sí, 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 sí. No, 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 me encantó, me encantó, bueno, saber todo esto de vos. Bueno, ahora contame, ya hablamos de Oliva, hablamos de la parte de los encierros en las cárceles y todo lo que publicaste en todo eso. Y bueno, tenemos acá la colección que en este momento llevamos a 7 tomos que tengo acá en mi mano, que la verdad que son increíbles. Ponemos el primero y el último de los que están hasta ahora, pero tengo todos acá. A ver, ¿cómo llegamos a...? Yo les cuento un poco a todos. Historias clínicas, Raúl se fue al hospital y empieza a relevar todas las historias clínicas. Cada uno de estos 7 tomos, aunque uno los ve como similares, son muy distintos en su interior. Yo en mi canal de YouTube, en las jornadas del 14 de marzo, hice una reseña específica describiendo cada uno de los tomos, estaba en presencia de Raúl y también habló él, así que yo ahora un ratito voy a subir ese video para el que quiera pueda interiorizarse perfectamente en el contenido de cada uno de los tomos. Pero bueno, yo quiero ahora en una entrevista con vos, Raúl, que me cuentes cómo llegás a 100 kilómetros, Oliva está a 100 kilómetros de Córdoba, de tu casa. Entonces, ¿cómo llegás a empezar a ir a Oliva y qué es lo que a vos te mueve? A decir, quiero meterme en el archivo de las historias clínicas de 1914, ¿qué es lo que pasaba ahí? y Diego, hay como, obvio, un hilo conductor en la vida, después de llegar a mi edad, se da cuenta que algo se ha repetido ciertamente. Eh, el deseo de saber, que me llevó a oficiar de analista como tanto como que me llevó a detenerme en las historias clínicas. Deseo saber que seguramente que viene de mi infancia. Mi madre contaba que cuando yo después de nacer no hablaba y me llevó al médico pensando que podía ser sordomudo. Y el médico tiró algo al piso y como yo me di vuelta, habré tenido 2 años. Y dijo, no, 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 no es sordomudo, escucha. Y casi como que designado a escuchar. Porque bueno, crecí en una familia de hermanos mayores que estaban asignados también por el deseo familiar a la posesión del saber, como por ejemplo puede ser, tengo un hermano médico y otro ingeniero o físico nuclear, la posesión del saber. A mí me quedé ubicado en el lugar del deseo de saber, de escuchar. Y mi madre, que era muy parlanchina, hablaba historias, hija de inmigrantes, y me encantaba escuchar esas historias. Además, contaba los libros que leía. Mi padre
heredé de él esta escucha. Mi padre era más bien de escuchar mucho. Y claro, cuando me vine a estudiar a Córdoba, tenía que decir una carrera, era ingeniería, como para conciliar con la familia paterna, de poseer un saber, posicionarme en el lugar de saber, la ingeniería, la matemática, la física, o cuando llegué a Córdoba, primó el deseo de saber, ir a la Facultad de Filosofía, escuchar historia, materias de historia, materias de filosofía, y bueno, Néstor Brownstein. Entonces, ese deseo de saber me llevó a viajar, me llevó a quizás, bueno, me tocó un periodo muy particular. Había llegado la democracia en el 73 en Argentina y por lo tanto daba la oportunidad de pelear por la reforma universitaria, la democracia en los ámbitos universitarios, libertad de cátedra, etcétera, elecciones. Eso trajo algunas complicaciones políticas en fin, y me tuve que ir. ¿Cómo llego a Oliva? Digo, así me acerco al psicoanálisis y a oficiar de poner un oído y escuchar. Ahora, ya que estoy viejo, me doy la licencia de hablar más que escuchar, como también de escribir, es un paso. Nunca, siempre fui de escribir, pero no de publicar, pero demoré hasta el 2004 sacar el primer libro, en fin, pero a Oliva, ¿cómo llego? Llego porque este amigo francés que te mencioné recién a propósito de psicoanálisis en reclusión, vino en una oportunidad tras los pasos del gran escritor cordobés Héctor Bianchiotti, que moría en París, y él estaba encomendado a escribir una nota sobre Héctor Bianchiotti, y que nació ahí entre Calchín y Luque, el pueblo de Julián Álvarez. Sí. Fuimos con este amigo a buscar los pasos de Bianchiotti, naciendo allí de una familia piemontesa, y en ese interín yo le dije, mira, crucemos unos kilómetros hasta un hospital, el de Oliva, para ver si algún pariente de Bianchiotti había pasado por ahí. Y entonces cuando fuimos, la directora de estadística nos invitó a conocer el archivo y bueno, ambos quedamos impactados. A mí me, me atrajo conocer las historias de vida que estaban encerradas en esas historias de clínicas. Tomé mi tiempo para aventurarme, pero la idea era fundamentalmente un interés literario, Diego. Es decir, lo que me animaba era el interés literario, es decir, de poder, con el psicoanálisis hemos aprendido, no solamente porque Freud nos incentivó a la lectura de la literatura universal, a Dostoyevsky, a los griegos, etcétera, etcétera, él recomendaba a sus discípulos acercarse a la literatura, sino que también aprendimos de Freud escuchar la novela familiar del neurótico. Sé que Lacan le llama Totalmente. tragedia familiar, bueno, porque estaba influenciado por Levi-Strauss y la estructura, y está bien, pero prefiero novela, porque la novela hace al sujeto, ¿no? Un sujeto, una novela, más Y ligado a lo... vos en las historias también buscabas esta novela, vos Es empezaste a encontrar. claro, claro. Sí, encontré, claro que para eh, encontrarme con una novela o una historia de vida, tenía que pasar por los datos duros de una historia clínica, el número de la historia, el nombre, la edad, la procedencia, el oficio, la religión que profesaba, la condición civil, el diagnóstico, quién lo diagnosticó, si murió en el hospital, no murió en el hospital, si tenía antecedentes penales, no tenía antecedentes, si le dieron el alta, no le dieron. Bueno, datos duros que dije, bueno, pero puede ser interesante sistematizarlos y ahí cada tomo lleva una estadística de cada año sobre esos datos duros que lo fui cargando en un Excel y después sacar los porcentajes.
pero lo que más me interesaba y me sigue interesando son las historias de vida. Por eso, desde el primer tomo empecé a narrar algunas historias que me impactaron. Después del cuarto, quinto tomo, tenía mis pruritos de acompañar esas historias con fotografía de los pacientes. Tenía mis pruritos porque por la intimidad, por la reserva, qué sé yo, pero después dije, ¿por qué no? Porque hay fotos que verdaderamente artísticas y porque por otra parte humanizan la historia al ponerle un rostro, una mirada. Totalmente. Todo, yo puedo hablar que leí todos los libros y tiene, mm, puedo mostrar ahí imágenes, por ejemplo, sí, de las historias clínicas, porque Raúl, a ver, tienen todos los libros, que los libros son de siempre de a 3 años, toma el análisis de los 3 años y va recopilando, pero no solamente eso, sino contando, a ver, hablando muchísimas cosas en el sentido de fragmentos de las historias o imágenes de las historias. A mí me interesa, y después, bueno, ya desarrollando temas de historia de la locura, bueno, todo lo que tiene que ver con la pobreza, el tomo séptimo que tiene que ver justamente con las infancias. Eh, Fíjense ahí cómo está infancias. El tomo 8 que bueno, Raúl viene preparando también, que ya son números temáticos que siguen teniendo todo lo que es la parte del análisis. A mí me interesó y yo lo hemos conversado en algún momento, Raúl, los diagnósticos. Qué increíble cómo eran los diagnósticos que se daban en esos momentos. ¿Qué es lo que a vos te causaba encontrarte con esos diagnósticos, con esas situaciones? A ver, que hoy no sería, digamos, también hay otro paradigma, hay otra concepción, hay una concepción de lo que es el encierro en ese momento, pero bueno, también, ¿qué es lo que vos te encontrabas ahí como analista en estas historias y en estos diagnósticos? ¿Qué te llamaba la atención o qué veías vos ahí? ¿Qué sentías vos? sí, bueno, en los 6 primeros tomos efectivamente yo trabajo trienios, los 3 años de historia clínica. En el séptimo ya agregué un cuarto, Sí, apurándome para llegar al 45, que estoy trabajando ahora por la Segunda Guerra Mundial y ver los efectos allí. Con respecto particularmente a la pregunta tuya, Diego, sí, el primer impacto fue encontrarme con los diagnósticos de la escuela francesa y de la escuela alemana. Siempre digo que mientras en Europa, por los años 14, 15 y demás, se tiraban bombas entre franceses y alemanes, acá se tiraban conceptos. Entonces, era una lucha de conceptos entre la escuela francesa y la escuela alemana riquísima. Ahí está condensada la historia de la psiquiatría mundial. Después, al tiempo, empieza a introducirse la escuela suiza desplazando el diagnóstico de demencia precoz por esquizofrenia, pero vos en la presentación del libro en Oliva hiciste una acotación maravillosa, porque tomaste un diagnóstico del doctor Raúl Álvarez, que diagnosticó a un muchacho cordobés, lo diagnosticó de histeria, y vos señalaste muy bien que todavía los trabajos de Freud no estaban traducidos al castellano por aquel entonces y lo diagnostica en el año 15 o 16 de histeria, cuando sabemos lo que le costó a Freud al contar que había aprendido con Charcot a reconocer una histeria masculina. Y el primer diagnóstico de histeria en el asilo se lo aplicó el doctor Raúl Álvarez a un varón. Interesante. Esas cosas impactan. Y después, bueno, aparece más tardíamente la escuela italiana, desplazando la concepción de idiosía o de idiotismo por frenastenia. Y esas cosas impactaron mucho al punto tal que invité a un colega que escribiese sobre la historia de la psiquiatría en Argentina y en el mundo. Pero otra cosa que me impactó es más allá de las críticas que podemos hacer,
a aquellos profesionales, a las conceptualizaciones, a la práctica misma, que entendamos que estamos hablando de un tiempo en donde no existía el fármaco, la industria farmacéutica a nivel de psicofármaco era escasísima o casi nada. El tratamiento que se ofrecía era la laborterapia, una infinidad de talleres, etcétera, etcétera. Es cierto, pero la dedicación semiológica de aquellos profesionales que uno lo ve por el diagnóstico, que le dispensaban tiempo, primaba el ojo clínico más que el oído clínico que inaugura Freud de escuchar lo que dice el paciente. Bueno, eso me impactó mucho, fundamentalmente, decía recién, con tantos pacientes extranjeros donde los médicos anotaban, no le entendemos nada, porque era, no sé, era chino, o era japonés, o era húngaro, o era noruego, había de 57 países, hubo internados allí. Entonces, eso impactó mucho, me impactó mucho la dedicación a la clínica que eh, que me parece interesante, dado por ahí cierta tendencia a la simplificación y a la rapidez, de no detenerse ahora a escuchar, porque no es cuestión de hablar de delirio así nomás porque es delirio, no, pero qué tipo de delirio y hay que escucharlo. Y eso a mí me impactó mucho, esa dedicación, esa esa profesionalidad. No, no, hermoso, hermoso todo lo que estás contando, Raúl. Bueno, entonces vos empezaste después de haber ido a Oliva, empezaste a ver los archivos, querías ver esta novela familiar y es como empezás a ir sistemáticamente a Oliva a recopilar, a buscar, a hacer todo esto donde está esta tremenda obra de Raúl Sí. que, que la verdad que es increíble toda la información que tiene, que para mí es con muchos aspectos una historia de la salud mental argentina, que describe la historia de la salud mental argentina de esta primera mitad del siglo XX. Realmente me parece una obra monumental. Yo no sé si en algo que vos de los últimos años llegás a ver dentro del tratamiento, si ya había tratamiento con psicoanálisis o no todavía. Esa es una pregunta que te quería hacer. ¿O solamente son psiquiátricos? ¿Vos ves algún tipo de tratamiento analítico o todavía no? Vos Yo relevaste hasta ahora, ¿cómo? hasta lo que vos relevaste, porque también pensemos que el psicoanálisis entra finales de la década del 30, vos ya tenés 20 años del asilo, donde está funcionando con psiquiatría justamente de las dos escuelas, francesa e alemana. Sí, ¿Vos encontraste algún tipo de tratamiento psicoanalítico? no, 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 porque yo he llegado hasta el año, estoy en el año 42, es decir, eh, Claro. he leído 23.000 historias clínicas del año 14 al 42, y ahí lo que encontramos no es tratamiento psicoanalítico en el asilo, lo que era el asilo, porque insisto, el sistema asilar implicaba laborterapia fundamentalmente, además de otras técnicas terapéuticas como la leche tinalizada, la clinoterapia, los baños de agua fría, etcétera, etcétera, los chalecos de fuerza, en fin. Pero sí lo que he encontrado, así como recién hablaba de la histeria en el año 15 a un varón, que tal vez le entró por Freud, no traducido, tal vez entró por Charcot ahí, pero ya por los años 30, 35 aparecen algunos conceptos o términos psicoanalíticos, como por ejemplo el término de trauma, ¿no? El Ah, traumatismo, claro,
más asociado al traumatismo de guerra, Primera Guerra, etc. El concepto de traumatismo. También aparece la diferencia que hacía Freud entre neurosis actuales y neurastenia, por lo tanto muy tímidamente asoma el factor sexual en esos malestares de la neurastenia o las neurosis actuales, que los médicos o los psiquiatras de aquel entonces lo manejaban o por lo menos empezaban a considerarlo. No en lo terapéutico. Pero sí, quiero decir, Diego, que esta es una investigación que lleva 10 años, comencé en el 2015, es Sí, una investigación ad honorem. Ad honorem. sí, Ayer justamente tuve que dar una charla en una universidad privada y me preguntó alguien por qué lo hacía si no ganaba plata. Y yo dije que lo hacía por deseo de saber. Claro que en estos tiempos sorprende eso, si no se va a total. ganar plata. Es una investigación ad honorem que al principio iba así cada 15 días, 100 kilómetros de Córdoba, pero después hará unos 5 años, el director de salud mental, que a su vez fue alumno mío y nos conocemos y tenemos una gran amistad, me ofreció quedarme a dormir allá para ahorrar el transporte de nafta y otros gastos. Así que una vez al mes viajo y me quedo internado en el asilo por 3, 4 días leyendo historias clínicas y avanzando con mayor facilidad en la lectura de eso. ¿Y qué hay en esa historia de la locura que bien vos decís? Porque ahí está la historia de la locura en Argentina, ciertamente por los diagnósticos y por las historias de vida. La historia de la locura que está encerrada allí en otros hospicios o hospitales igualmente de suceder, a mi criterio guarda la memoria del pueblo argentino. Porque Es lo que yo, la a ver, locura es habla de la memoria de un pueblo, sí. totalmente. Yo lo que le veía son libros de historia realmente, pero contados desde el asilo. Estás parado desde el asilo y vas recorriendo, va pasando la Primera Guerra, va pasando estas crisis o lo que sea, lo que tenía que ver con el trabajo, lo que tenía que ver con el ámbito social. Realmente vos mostrás en todo este recorrido de los libros todo eso y que uno tiene una idea muy, muy acabada de esto y de también problemáticas que nosotros no nos imaginamos hoy, o de enfermedades o de situaciones que no vivimos porque, digamos, la sociedad cambió, el mundo cambió y bueno, pero ese recorrido que vos vas haciendo con esta historia de la locura va hablando de la sociedad argentina y de la idiosincrasia argentina, no tengo ninguna duda de eso. Totalmente, por eso digo siempre que historias clínicas, esos libros, esos tomos, no solamente está la historia de la psiquiatría en Argentina, la historia de la locura, sino que ahí hay datos que siempre invito a otras disciplinas como la antropología, la demografía, la sociología, las artes y la historia, porque en esa estadística que humildemente presento, pues no soy un hombre de la demografía y de la estadística, pero creo que a algunas personas dedicadas a otra disciplina les puede interesar. Está el proceso demográfico sufrido en Argentina desde fines del siglo XIX, comienzos del XX, la constitución de la sociedad argentina con todas sus problemáticas, digo, porque en el tomo quinto yo dediqué 4 trabajos de investigación. Uno era, le llamé la maternidad una locura a principios del siglo XX en Argentina. ¿Por qué se producían las locuras posparto o de puerperio? Más allá de las infecciones que podrían haber tomado algunas mujeres en lugares poco higiénicos al momento de parir, más allá de esas locuras tóxico-infecciosas, también está el factor psicológico de diría don Freud, feto, bebé, qué sé yo, y esas depresiones
podían constituirse en locura, sobre todo en las rusas, en las italianas y en las españolas, que en mujeres de otras procedencias. Pero también, bueno, ¿qué pasó en Argentina para que después desaparezcan esas locuras entre las mujeres inmigrantes y empiezan a crecer en las mujeres nacionales, que antes no se daban? Es una respuesta que debe tener la antropología o la sociología. Sí. Otro trabajo que dediqué ahí fue, bueno, la dificultad de la falta de salud pública, porque se presentaban mucho las parálisis generales progresivas producto del contagio de la sífilis. Vengan inmigrantes. Tal cual. A ver, ese es un problema que con el invento de la penicilina, la sífilis desapareció, pero eso que yo lo veía, a ver, es algo que no es un problema psiquiátrico hoy, pues pero tenía que ver con algo médico que la sífilis producía después de 10, 15, 20 años. Así es, así es. No sabemos si los trajeron de otras partes del mundo o se contagiaron acá. Y particularmente en términos antropológicos o sociológicos, es decir, uno dice, yo lo he leído, algunos sociólogos, etcétera, etcétera, qué bueno que los inmigrantes eran la mayoría varones y solteros y por lo tanto iban a prostíbulos, pero sin embargo la mayoría de los contagiados de parálisis general progresiva eran casados. Claro, bueno, ahí hablas justamente en la estadística que vos tenés, lo que nos habla es de realmente el estigma que había con los inmigrantes cuando no lo eran o de los solteros. Ahí justamente que vos mencionaste en el tomo 5, yo miro y abro, y ahora acá tenés otro tema que lo vi trabajado en varios tomos, que tenía que ver con esto, con el alcoholismo y la inmigración Claro. en la Es Argentina, y altísimo. bueno, todo esto, a ver, hay un montón de temas que realmente vos, más allá de, a ver, yo quiero contarles a todos esto. Raúl tiene el libro, tiene la parte de la historia clínica de los datos duros, después tiene fragmentos de historias que él toma el fragmento y también escribe o reescribe sobre eso y cuenta y le da un marco a esa historia, y después tiene estos temas desarrollados, que son temas escritos. Por eso a la obra, yo quería hacer este video de Raúl, contar esto sobre estas historias clínicas, porque me parecen que hablan mucho no solamente del Hospital Oliva, sino que hablan de la sociedad argentina, hablan de historia argentina, hablan de idiosincrasia argentina, y de cómo, bueno, estos problemas, lo que hablamos de la sífilis, o de estas problemáticas psiquiátricas que no existen hace decenas de años, pero que realmente eran un problema en ese momento. Seguro, Que seguro. para mí fue inimaginable leer los libros y encontrar eso. Es algo que no me lo hubiera imaginado jamás si vos no hubieras hecho este relevamiento, por ejemplo. Y que hay un montón de cosas que me gustan, a ver, yo siempre digo ¿qué es la lectura? Lo que me hace, ¿qué es lo que me transmite este libro y qué es lo que a mí me mueve o que me lleva a pensar otras cosas? Y estas son las cosas que pasan, que lo encuentro de tan interesante tu obra, Raúl. Gracias, 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 gracias por tus conceptos, porque sé de dónde vienen, te conozco y No, es leerlo, es hacer pensar, entonces bueno, me gusta de esto. eso se trata, de que podamos pensar en un tiempo en donde el sujeto, la subjetividad está tan amenazada, Totalmente. exaltar o dar visibilidad a ese sujeto que está amenazado, a esa subjetividad que está amenazada y con claros intentos de liquidarla, de estupidizarla, etcétera, etcétera, dar cuenta de que lo que se sufre por ser un sujeto, por existir. Podés llegar a matar, podés llegar a robar, podés volverte loco, entre comillas, podés llegar a delirar, a alucinar, etcétera, etcétera, o a alcoholizarte o lo que sea, pero es porque todavía hay un sujeto
hay una singularidad que sufre la extrañeza de existir, de estar fuera. Entonces, eso es lo que me anima al escribir en cada tomo breves historias, tomando datos duros, la edad, de la procedencia, alguna frase que anotaron los profesionales que es muy significativa, algunas cartas que dejaron ahí los familiares o los propios internos, etcétera, etcétera. Y de ahí, bueno, a mí me genera, me incentiva la imaginación, al punto tal, vos lo sabés, Diego, que cuando llegué a cubrir los 10 primeros años de historias clínicas, del 14 al 24, tomé la historia de 13, 14 mujeres que habían fallecido allí, que pasaron por allí de distintos lados del país como del mundo, y, y en base a los datos duros me imaginé unos cuentos de estas mujeres que gracias al consejo de Teresa Andrueto, una gran amiga, le puse el librito se llama Son todas locas, porque Sí. murieron ahí, pero diagnosticadas con distintas categorías de locura, pero en función de los datos duros transmitir qué fue de estas vidas de estas mujeres, qué sucedió, eh, y por eso dije que en este archivo eh, no solamente hay lugar para las investigaciones antropológicas, sociológicas, históricas, demográficas, sino también artísticas. Yo sé que, que tengo mis limitaciones en el terreno de la escritura y de la literatura, pero no limitaciones técnicas, pero no de entusiasmo y de deseo. Pero creo que, así como Tere Andrueto y tantos otros, desde el arte podrían encontrar cosas maravillosas para transmitir en este mundo en donde el sujeto está tan amenazado y decir, señores, todavía hay un sujeto que habló, que habla, que sufre, que sufrió, en fin, que Yo deseó. creo que vos transmitís acá en los libros, digamos, son las temáticas de cómo también pasa. A ver, sirven también en esto que vos decís como para pensar hoy, cuando hablas lo vas contando en distintas historias, el tema de la locura, la marginalización que tiene que ver con la pobreza y todo lo que está asociado a eso, y que, digamos, pasa hoy mismo. Entonces, todo esto que es histórico, que tiene 100 años más o menos, ¿cómo nos sirve realmente para pensar lo actual y lo que está pasando en montones de ámbitos y ambientes? La verdad que yo me quedo me gustan mucho tus libros, Gracias. Raúl, lo que transmitís, lo que permiten pensar, lo que haces conocer, porque es desde la mirada desde la mirada desde la locura o desde la salud mental, cómo se mira también. Entonces yo siento que eso, que vos podés estar parado desde ahí adentro mostrando la sociedad argentina y hacernos pensar hoy. Y que, Yo te quiero seguir y que el pensando. sujeto debe de persistir. Sí, 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 pero Es, no hay ninguna duda. A ver, cada uno tiene la mirada del sujeto desde su lado. Vos lo tuviste en el servicio penitenciario, en la escucha, en esto de entrar con Borges y de hacer todos estos talleres literarios, esta conexión y todo esto. Después lo tenés acá, rescatando al sujeto en historias clínicas que tienen 100 años o más, rescatando al sujeto, y yo lo tengo hoy como bibliotecario haciendo este vínculo todo el tiempo, porque para mí los libros son el medio donde pasamos esa historia, el sujeto está acá. además, Diego, quiero decir algo. Eh, eh, que gratifica enormemente en función de lo que percibo, es decir, fortalecer la presencia del sujeto, etcétera, etcétera, en un momento, en un tiempo que está tan amenazado. Pero la gratificación además es que mucha gente, no sé, los libros tienen esa cosa mágica que vos lo sabes también, que circulan, circulan y circulan y llega a distintos lugares. Y entonces me he encontrado con gente que me ha llamado de distintos lugares del país, eh, queriendo saber del pasado de sus parientes. Y el efecto curador que tiene esa memoria, que a pesar
del paso del tiempo y de la distancia geográfica, gente que dice, puede encontrar la historia clínica de mi abuela, de mi abuelo, es bien italiano, español, alemán o criollo, lo que sea, y el efecto que produce es maravilloso porque lo han dicho textualmente, me llena un vacío en la historia familiar, ahora entiendo algunas cosas que me pasaban que pasaban en la familia, estoy en paz. Tan así que una chica de Rosario me llamó, que tenía la madre que se moría, estaba en terapia intensiva y quería encontrar la historia de su abuela, la madre de la mamá, que fallecía. Antes de fallecer quería saber qué había sido de su madre internada en Oliva. Yo le conseguí la historia, se le mandó y la chica después me comentó que le leyó la historia clínica de su abuela a la madre que estaba falleciendo y la madre salió de terapia intensiva y hasta el día de hoy que me comunico dice que la madre está muy bien. Entonces, ¿qué efecto produjo cuando ella literalmente me dijo, mi mamá está en un pie en un lado y otro pie en el otro lado? ¿Qué produce eso? Encontrarse con esa memoria. Hay una memoria, sabemos, desde el análisis, ¿cómo no lo vamos a saber? Que la memoria cura. Pero aun cuando quieran desmemoriarnos, volvernos amnésicos, pero hay una memoria contenida en el archivo de Oliva que cura, sigue curando a pesar del paso del tiempo y de la... No, es hermoso lo que compartí, Raúl, me parece es hermoso. Es fuerte. Acá, bueno, nos está hablando Carlitos Tami, agradeciendo, ¿no? Acá Willy Howard dice, enorme el trabajo que viene haciendo Raúl Taiseidú en el Hospital de Oliva, así que acá son parte de los comentarios que estoy leyendo abajo. ¿Sabes qué? No se te escucha, Raúl. No se te escucha. ¿Te muteaste? A ver, fíjate el micrófono si no te muteaste. No, hola, ¿me escuchás? Ahí, ahora se te escucha. No, lo que pasa es que me salió un mensaje diciendo que me estoy quedando sin batería. Bueno, terminemos, vamos a terminar con hablas mucho, Raúl. Vamos con las últimas preguntitas, así ya vamos cerrando el vivo, ¿te parece? Sí, claro, claro. Bueno, vamos. Si no fueras psicoanalista, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Antropología. Bueno, fue muy rápida. Ya me la fuiste contestando durante todo el... No, está perfecto, está perfecto. También pintura. ¿Te hubiera gustado ser pintor? Mira qué lindo. Sí, en la cárcel pinté con algunos presos al tiempo. Tenía mi abuela materna que era pintora y de ella tomé los primeros pinceles en la vida, pero me hubiera gustado dedicarme más a eso, pero también, ¿por qué no? ¿Alguna vez? Mirá vos. Otra pregunta que agote la batería, Diego. Bueno, ¿qué profesión no te gustaría tener? Por ejemplo, ingeniería. Eso responde al mandato paterno que gracias a mi análisis totalmente pude sacar de... ¿Cuál es tu recuerdo más feliz de la infancia? El recuerdo más feliz de mi infancia es la casa paterna. Lo viví tan agradablemente, una madre muy cariñosa, un padre también, si bien era más retraído, pero no dejó de brindarme afecto, sí. De mi infancia, la casa paterna. Bueno, ¿qué consejo le darías a tu yo más joven? Te encontrás con Raúl de 20 años. ¿Qué consejo le darías? Yo le diría a Raúl, hacé lo que hice. No tengas miedo, confía en tu deseo. No tengas miedo, no tengas miedo y no te dejes subyugar por los mandatos o las imposiciones. Confía en tu deseo. Perfecto. Se termina la vida de Raúl. Raúl va al cielo, se encuentra en la puerta del cielo a Dios. ¿Y qué te gustaría que Dios te dijera en ese momento?
A diferencia de lo que escribían los faraones o se hacían escribir los faraones en las tumbas, según el libro de los muertos, ojalá que pueda hablar y tener mi nombre en el otro mundo, yo espero que Dios me diga, podés seguir escuchando. Hermoso, Raúl. Imagínate poder escuchar en el cielo tantas vidas.